Noticias en Flash. 2 de la tarde con 1 minuto. Hoy lunes, en Noticias en Flash. La opinión de Juan José Rodríguez Prats. A quien damos la bienvenida hoy en Noticias en Flash. Licenciado, adelante. Humberto, yo quisiera iniciar con un fervoroso apoyo a nuestro director aquí de telereportaje, a Emanuel Sevilla. Escuché su planteamiento hoy temprano y definitivamente lo suscribo. Creo que nos lleva a reflexionar esta frase de "me duele Tabasco", y empezaría yo por decir que hoy más que nunca requerimos de una política seria. ¿Qué significa una política seria? Que se presuma la buena fe, que no se descalifique. Nadie quiere que le vaya mal al gobierno de Javier May, de Morena. Nadie quiere que le vaya mal a Claudia Sheinbaum, a México, a Tabasco. Todos queremos aportar, que no se nos descarte, que no se nos señale simplemente como alguien al que ni siquiera merece ser escuchado. Hemos insistido aquí en varias cosas que se han venido concretando. La política seria, en primer lugar, tiene que entender el momento que se vive, la realidad a la que nos estamos enfrentando. Creo que es uno de los momentos más críticos en la historia de México. Si tú lees toda la página editorial, si te asomas a los medios, yo diría que en ninguna política pública podemos festinar buenos resultados. En seguridad, en salud, en educación, en política, lo que es política, en el diálogo, en la situación exterior, de política exterior. Hace unos días nos enteramos, por ejemplo, de que viene una reducción de inicio para Tabasco de 1,700 millones de pesos, el 12% de su presupuesto. Pero aquí está un reclamo. No tenemos claras las cuentas de las finanzas públicas de Tabasco. ¿Cuál es el déficit, cuál es el boquete, podríamos decir, de ISET? Ahí hay un problema serio, grave. Yo escuché aquí declaraciones de Fernando Mayans antes de retirarse del cargo, que hablaba de que no había las reservas ni los fondos para cubrir a los pensionados y para otorgar un buen servicio a todos los trabajadores del gobierno del Estado. Entonces, yo creo que una de las cosas que hemos venido insistiendo de que se destinen los recursos a donde más beneficia el pueblo de Tabasco. He insistido aquí, definitivamente hay una actitud de que no nos ven ni nos oyen. Grave, eso yo te lo puedo decir por experiencia, que es la forma de rechazar cualquier tipo de alianza, porque se habla de alianza, pero si ni siquiera se permite que uno haga una crítica, porque es un enemigo, un reaccionario, un neoliberal, pues entonces, ¿qué alianza podemos hacer? Yo escuché hoy a Carlos Madrazo Cadena, gran amigo mío, Edmundo Gómez de Canirac, hablando de que es hora de cerrar filas. Yo insistí, por ejemplo, aquí en que era un absurdo invertirle recursos a la Quinta Grijalva para convertirlo en museo. O sea, si vamos a tener recursos escasos, si este primer recorte de 1,700 millones va a significar serias restricciones, y es el primer recorte, porque yo tengo muchas dudas, y todo el mundo lo manifiesta, de que va a haber más recortes en el transcurso del año del 25, porque no se van a alcanzar las metas que ha señalado la Secretaría de Hacienda, ni en materia de recaudación, ni en materia de desarrollo, ni en materia, por ejemplo, de la extracción del petróleo. Y hay muchas medidas que nos pueden llevar a conflictos muy serios en lo económico. Por ejemplo, los aranceles que pueda poner Donald Trump al entrar al gobierno. Donald Trump no está jugando. Pero también de entrada crea una incertidumbre con esas declaraciones Donald Trump, porque es también muy dado a declarar muy alegre
Y después se retrae, ya no le entra tan duro al toro. No creas, Humberto. Mira, yo creo que en este segundo periodo, yo estuve un año viviendo en Washington, estudié el sistema político norteamericano, lo he estudiado, y una de las características de cada administración, te podría yo referir muchísimos gobiernos, el profesionalismo para integrar el equipo. Inclusive hasta equilibran. Ya hay mucho egresado de Harvard, ahora vamos con Princeton, ahora vamos con Berkeley, Stanford, porque integran gente con perfil muy adecuado a los cargos. Todos los nombramientos que ha hecho Donald Trump dejan mucho que desear. Inclusive hay senadores republicanos que se están oponiendo. Allá hay una resistencia dentro del propio partido al que lo tiene secuestrado Donald Trump, de la gente que está designando, porque sin duda ya los clasifican en halcones, en los que son muy próximos a él, en los que tiene compromisos económicos, por ejemplo el caso de Elon Musk, que es el primer rico del mundo y que ya le dio un encargo. O sea, y de ahí el zar para combatir el narcotráfico, el zar para cerrar las fronteras. Entonces, vienen tiempos muy difíciles. Inclusive, para argumentar más en lo que yo te decía de la Quinta Grijalba, al lugar donde vaya el gobernador a vivir en las condiciones actuales va a poner en serias dificultades a todos sus vecinos. En serias dificultades. Que piensen eso, que piensen los tabasqueños. Y él mismo se está arriesgando. El lugar más seguro para habitar el señor gobernador, pues es la Quinta Grijalba. No tengo ninguna duda, y es lo que se ha hecho y se ha gastado, porque cada sexenio se ha ido acomodando para adaptarla a las necesidades del Ejecutivo. Pero también tenemos un problema a nivel nacional. Claudia Sheinbaum está impulsando esta reforma absurda, insensata, que va a agredir enormemente a todo el Poder Judicial. Imagínate en la situación de inseguridad que no tengamos acceso a los organismos que imparten justicia. ¿Dónde vas a conseguir a tanta gente preparada? Yo estoy viendo los registros que se están haciendo. Esa reforma va al fracaso. No he encontrado a nadie, salvo desde luego los que están interesados en adular al Ejecutivo y al anterior presidente, porque también hay que decirlo que la idea fue de él, impulsando esta reforma. Y por otra parte, reflexionemos sobre la Constitución. ¿Para qué sirve la Constitución? Me dejó atolondrado, este es el término, cuando Claudia Sheinbaum dice, ya estamos las mujeres en la Constitución, ya se van a respetar nuestros derechos, que no estaban antes, que la Constitución solo era para hombres, pero además este efecto mágico de la Constitución. Como ya estamos en la Constitución, ya todo se resolvió. Me gustó mucho el comentario de Ricardo Salinas Pliego, cuando está hablando de que, digamos en la Constitución, que las masacres no son masacres y ya terminamos con las masacres. O sea, tenemos que entender para qué sirve el derecho y para qué no sirve. Oigo que dice, por ejemplo, la presidenta, que me disculpe, pero tenemos, como parte de esta política con seriedad, tenemos que respetar las palabras y su significado y su trascendencia para comunicarnos. Cuando ella dice, el agua no es una mercancía, es un derecho. Pues resulta que ni es un derecho, ni es una mercancía, es un servicio que debe otorgar el Estado a los particulares y que debe cobrar por ellos. Entonces, hay muchas sugerencias que podemos hacer. Desde luego, si hay un sector que no tiene los recursos, podremos hablar de subsidios focalizados. Pero eso de que simplemente es un derecho y todos tenemos acceso a ellos, pues estamos mintiendo con la ley. Y esto es grave. Entonces, por ejemplo, no a las encuestas. Dejemos ya, por favor, de estar obsesionados. ¿Cómo está mi imagen el día de hoy? Esto me recuerda un poco pues al cuento de Cenicienta, ¿verdad? Espejito, espejito, ¿quién es la más bella del mundo, ¿verdad? De las galaxias circunvecinas? Hombre, ya las encuestas no son además confiables. Las encuestas son empresas y muchas veces se manipulan las cifras. O muchas veces son un traje a la medida, ¿no? O un traje a la medida. Otro factor, las mañaneras.
Ya las mañaneras, por favor, nos están envenenando. Hoy por primera vez vi al señor secretario de gobierno, a el José Ramiro López Obrador. Lo digo con todo respeto y lo digo con la autoridad que me da haber sido secretario de gobierno. A mí me corrieron por protagónico, porque me llegó el principio de Peter, mi principio de incompetencia, y estaba yo mostrándome, y eso fue dañino para la institución. Y creo que el licenciado Gurría Ordóñez, a quien le tengo un enorme aprecio y gratitud, me pidió la renuncia, y qué bueno que así fue. Pero me parece que López Obrador, José Ramiro, se fue al otro extremo. O sea, no es protagónico, pero está ausente. Yo no veo al secretario de gobierno operando. Yo lo percibo totalmente ajeno. No se percibe un gobierno articulado, que es función principal de la Secretaría de Gobierno. Entonces, podríamos ver que deje ya de señalarse en la Constitución efectos mágicos. O sea, no por estar en la Constitución vamos a elevar a rango constitucional, como si ya con eso se resolviera todo. No, desafortunadamente la realidad es más difícil de cambiar que las leyes. Y sobre todo con la irresponsabilidad que están haciendo. Se han modificado 43 artículos de los 136 artículos en forma por demás irresponsable, desaseada, sin siquiera deliberar. Ahí tenemos el papel del Congreso del Estado, que la misma madrugada en que se había aprobado a nivel federal, ya se estaba aprobando aquí a nivel estatal, sin siquiera deliberar, sin siquiera estudiar, sin siquiera ver en qué consistía la reforma. Eso es un gravísimo error que daña. Los errores legislativos son fatales. Si no en el mediano plazo, a largo plazo provocan enormes daños. Mira, yo tengo un comentario los lunes también en una estación de radio en Veracruz. Con esto quisiera yo concluir porque me parece que el tiempo lo apremia. Usted, expláyese. Muchas gracias, mi querido Humberto. Mira, se habla mucho de lo mal que gobernó el PRI, de que estamos regresando al viejo PRI, de que el PRI, el partido hegemónico de todas, que aplastaba la voluntad ciudadana, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a mencionar a 5 veracruzanos, podría yo mencionar a muchos más, pero voy a mencionar a 5 veracruzanos que fueron secretarios de Gobernación. Porque para mí la Secretaría de Gobernación es muy importante, es la que maneja la política. Yo veo ahorita falta de operación política. No veo en Rosa Isela Rodríguez que esté tomando las riendas de lo que es la operación política. Y cuando la misma presidenta dice, no tengo que dialogar con mi homólogo del Poder Judicial, que es la presidenta Norma Piña, digo, estamos en un serio aprieto. Y dice que dialogue con Rosa Isela Rodríguez, que repito, no le veo los tamaños. 5 veracruzanos que fueron secretarios de Gobernación. Miguel Alemán lo fue con el periodo de Ávila Camacho. Había que restaurar el tejido porque estaba muy desgarrado, derivado de la Revolución Mexicana. Y empieza un proceso. Desde luego, Manuel Ávila Camacho se le conocía como el presidente caballero y se logró la unidad. O sea, no despreciemos, no subestimemos a lo realizado, a lo que viene detrás de nosotros. Entonces, Miguel Alemán designa a don Adolfo Ruiz Cortines, otro veracruzano. La sabiduría de don Adolfo se concretaba en una palabra. Yo escribí una biografía sobre él, lo estudié 10 años, sencillez. O sea, dejemos ya de complicar lo complejo. Si la política es compleja, pues no la compliquemos. Tratemos de retornar al discurso que comunica, que nos entendemos, que nos respetamos y que analizamos con seriedad, con respeto a la verdad. Entonces, don Adolfo fue un excelente secretario de Gobernación. Y además considerado uno de los mejores presidentes de México. Uno de los mejores presidentes de México. Tercer veracruzano, Ángel Carvajal. Don Adolfo Ruiz Cortines era presidente y Ángel Carvajal era secretario de Gobernación. Y hacía algo que nos falta mucho ya en México, la juridicidad. ¿Qué significa la juridicidad? Significa que el funcionario, cuando está en el cargo, lo primero que tiene que hacer es ver qué dice la ley, cuál es mi deber y cumplirla. No esa frase tan terrible que me puso la carne de gallina de que no me vengan con el cuento de que la ley es la ley.
Eso me parece un atropello al más elementar deber de un funcionario público, que es lo que inicia su cargo cuando protesta cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan. Cuarto secretario de Gobernación veracruzano, Jesús Reyes Heroles. La cultura en la política, el discurso, el conocimiento de la historia, la doctrina. Yo veo ahora designaciones. O sea, Yasmín Esquivel anuncia que quiere ser presidente de la Suprema Corte. Ahí tienes a Rosario Piedra, ratificada al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que no están conscientes del momento tan crítico que está viviendo México. Digo, es verdaderamente alarmante. Y por último, quinto veracruzano. Y podría yo mencionar, porque hayan pasado gente muy ilustre, pero me estoy remitiendo exclusivamente a los veracruzanos. Fernando Gutiérrez Barrios. Y ese, ¿qué nos podría recomendar hoy en día? Si estos 5 resucitaran y pudieran decirnos algo. Eficacia. Don Fernando Gutiérrez Barrios era un político eficaz. No voy a entrar a ver sus cualidades o sus virtudes, pero era un político eficaz y tenía un principio. Yo llegué a platicar con él me hizo el prólogo precisamente del libro de Ruiz Cortines, y él decía el respeto a la verdad y el respeto a la palabra. En la negociación, si la palabra no se cumple, se derrumba la posibilidad del acuerdo, y la política es acuerdo, es consenso. Por eso, tal como inicié, me suscribo las reflexiones que hizo nuestro director, y aquí estamos, que ojalá, pues, si de algo sirve la experiencia, porque yo pasé por esos cargos, tengo 55 años de vida política, y que por favor no lo estamos haciendo de mala fe, nadie quiere perjudicarlo, estamos tratando de aportar nuestro punto de vista como un medio que ha sido durante 60 años una tradición de señalar lo que esté aconteciendo, que no se le pueda reclamar a telereportaje que esté diciendo lo que acontece, que son más de 60 años, ¿no? Porque 66 años, que en 66 años desde don Jesús Sevilla Zurita, lo que ha prevalecido es que este micrófono está abierto para decir la verdad, para señalar la crítica a los que tienen poder, porque adularlos tiene mucha gente a su alrededor. Pero creo que nuestra tarea es precisamente esta, como lo dijo hoy en la mañana Emanuel, de seguir insistiendo en lo que los tabasqueños estamos padeciendo, y como bien lo dijo también el mismo Carlos Madrazo Cadena, nuestros hijos, nuestros nietos, porque al final de cuentas, pues nosotros ya vivimos, pero ¿qué le vamos a dejar a los que vendrán? Ese sería mi comentario, Humberto. Muchas gracias, licenciado Juan José Rodríguez Prats. Hoy aquí en Noticias en Flash, su comentario de todos los lunes. Nosotros vamos hacemos pausa y vamos al corte comercial y regresamos. Todavía hay bastante tema aquí en Noticias en Flash.